Los videojuegos no nacieron para divertir, ni tampoco en una consola. Lo que empezó como un experimento militar terminó convirtiéndose en la industria más grande del entretenimiento. Hoy vamos al verdadero origen de los videojuegos. Para entender el origen de los videojuegos hay que retroceder incluso antes de los años 50, cuando dos entusiastas de la tecnología desarrollaron una máquina conocida como dispositivo de entretenimiento con tubo de rayos catódicos, un nombre no muy comercial. No era una computadora como las conocemos hoy, sino un sistema electromecánico basado en un tubo de rayos catódicos, similar a un osciloscopio. En la pantalla se mostraba un punto de luz, y los jugadores podían controlarlo mediante perillas y botones para simular disparos a objetivos en movimiento, como aviones o misiles. No fue un producto comercial, no llegó a los hogares, pero introdujo algo clave: interacción directa entre una persona y una pantalla electrónica con fines recreativos. Sin saberlo, había nacido una idea que se repetiría durante décadas. A comienzos de los años 50, las computadoras eran enormes, costosas y extremadamente raras. Su función era científica, militar o académica. Y sin embargo, algunos ingenieros comenzaron a preguntarse algo simple: ¿puede una máquina jugar contra una persona? En 1950, un ingeniero canadiense respondió a la pregunta creando Bertie the Brain, una computadora electromecánica diseñada exclusivamente para jugar al tic-tac-toe. Bertie medía casi 4 metros de altura y estaba compuesta por miles de relés. Los jugadores interactuaban con la máquina mediante un panel de luces y botones. Fue exhibida en la Feria Canadiense Nacional de Toronto y se convirtió en una atracción popular. Por primera vez, el público general veía una computadora no como una herramienta, sino como algo con lo que se podía jugar. Un año más tarde apareció Nimrod. Diseñada por un científico australiano, Nimrod fue creada específicamente para ejecutar un solo juego: NIM, un juego matemático de estrategia. 2 jugadores, turnos alternados, decisiones simples, pero una novedad absoluta: la computadora podía competir directamente contra una persona. Nimrod fue exhibida en el Festival de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia y generó un enorme interés. No se comercializó, pero dejó algo claro: la interacción humano-máquina podía ser entretenida. En 1952 apareció OXO, una versión computarizada del 3 en raya. OXO corría en la EDSAC, una de las primeras computadoras electrónicas digitales. Los jugadores interactuaban mediante un teclado, pero lo importante no era la entrada, sino la salida. El juego mostraba imágenes directamente en una pantalla electrónica. Junto con un juego de damas desarrollado en el mismo año, OXO es considerado uno de los primeros juegos en mostrar gráficos en una pantalla. Todavía no existía la idea de videojuego como producto, pero los elementos fundamentales ya estaban ahí: reglas, interacción, respuesta visual. A mediados de los años 50 comenzaron a surgir otros experimentos interactivos. En 1954 aparecieron desarrollos como Pool, creado por William George Brown, considerado uno de los primeros juegos con gráficos en tiempo real. También surgió Autotest, un simulador de manejo con fines educativos, uno de los primeros ejemplos de movimiento continuo en una pantalla. En 1955, la Oficina de Investigación de Operaciones desarrolló Hudspiel, un juego de guerra diseñado para simular conflictos entre la OTAN y la Unión Soviética. No era entretenimiento en el sentido tradicional. Era una simulación estratégica, pensada para analizar escenarios reales. Pero nuevamente, la idea se repetía: usar una computadora para representar un sistema interactivo. A finales de la década, William Higginbotham hizo algo diferente. Durante una jornada de puertas abiertas en el Laboratorio Nacional de Brookhaven,
decidió crear una atracción interactiva para el público. Usando un osciloscopio, desarrolló un juego simple, un partido de tenis. Lo llamó Tenis para dos. No era el Mario Tennis, pero para la época, 2 jugadores, una pelota, una red, un botón para golpear, una perilla para ajustar el ángulo. No tenía ambiciones comerciales, no fue pensado para el hogar, pero fue uno de los primeros juegos creados exclusivamente para divertir. Por primera vez, el juego no era una demostración técnica ni una simulación científica. Era entretenimiento puro. En la década del 60, las computadoras comenzaron a llegar a universidades e instituciones educativas. Con acceso a estas máquinas, estudiantes e investigadores empezaron a experimentar libremente, no por dinero, no por mercado, sino por curiosidad. En 1962 apareció Marienbad, un puzzle basado en NIM, considerado uno de los primeros videojuegos desarrollados en Polonia. Ese mismo año, en el MIT, surgió uno de los títulos más influyentes de toda la historia temprana del videojuego. Spacewar, desarrollado por Steve Russell junto a otros programadores, fue un videojuego de combate espacial. 2 naves, 2 jugadores, gravedad, disparos y maniobras en torno a una estrella. Por primera vez, había competencia real, había reglas complejas, se necesitaba la habilidad del jugador. Spacewar se difundió rápidamente en la comunidad informática. Fue replicado en distintos sistemas y se convirtió en un fenómeno dentro de universidades y laboratorios. Aunque todavía no era un producto comercial, la idea de videojuego moderno ya estaba claramente definida. En los años posteriores aparecieron juegos con enfoques distintos. A mediados de los 60, The Sumerian Game introdujo la administración de recursos como mecánica central, con fines educativos. Hacia el final de la década surgieron juegos de estrategia basados en texto como Civil War y Hammurabi, donde las decisiones del jugador afectaban el desarrollo de la simulación. A finales de la década aparecieron títulos como Lunar Landing, que simulaba el alunizaje del Apolo 11, y Space Travel, desarrollado por Ken Thompson en los laboratorios Bell, que permitía viajar por el sistema solar. Estos juegos no buscaban gráficos impresionantes, sino sistemas complejos. Como vimos, durante las décadas del 50 y 60, los videojuegos no eran una industria, eran experimentos, demostraciones y proyectos académicos. Pero sentaron todas las bases: interacción, reglas, simulación, competencia y entretenimiento. Con la llegada de los circuitos integrados y computadoras más accesibles, esas ideas saldrían de los laboratorios y cambiarían para siempre la forma en que jugamos. Ese fue el verdadero amanecer de los videojuegos.